A ver, ¿clima y tiempo son lo mismo? Es una pregunta clásica, ¿verdad? Y, más importante aún, es una pregunta que vale puntos en el examen de admisión. Así que, si la meta es asegurar esos puntos, están en el lugar perfecto. Vamos a desglosar este tema de una forma súper clara y directa para dominarlo de una vez por todas. Ok, esta es la hoja de ruta del tema. Primero lo primero, clima contra tiempo. Después nos metemos con los elementos, o sea, qué es lo que medimos. Luego los factores, que son los que mandan. Veremos cómo funciona todo esto con el viento. Y al final les dejo los hacks del tema, lo que sí o sí hay que saber. ¡Arranquemos! ¿Listo? Vamos de frente al grano. La confusión número 1, ¿clima y tiempo son la misma cosa? La respuesta rápida es un rotundo no. Pero claro, lo importante es el por qué, y eso es lo que vamos a dejar clarísimo ahora mismo, para que esa duda desaparezca para siempre. Miren, esta analogía es genial y lo explica todo. Pensemos en esto. El tiempo es como el estado de ánimo de una persona. Hoy está de buen humor, o sea soleado, mañana amanece de mal humor y llueve. Cambia a cada rato. En cambio, el clima es la personalidad. Es cómo es esa persona en general, su carácter, algo que se estable a lo largo de los años. Entonces, para que quede grabado, el tiempo es la foto del día. ¿Cómo está el cielo ahora? ¿Llueve? ¿Hace sol? Esa es la foto. Es algo de corto plazo, súper variable. Pero el clima, el clima es el álbum de fotos de toda una vida. Es el promedio de, ojo, mínimo 30 años. Nos dice cómo es un lugar en general, su personalidad estable. Y esta línea de tiempo lo deja todavía más claro. Miren, lo que pasa hoy, el pronóstico para la semana que viene, incluso si hablamos de todo este año, todo eso, todito, es tiempo atmosférico. Recién cuando damos un salto gigante en el tiempo y miramos un periodo de 30 años o más, recién ahí estamos hablando de clima. Esa es la regla de oro, el número mágico, 30 años. Ok, perfecto, ya entendimos la diferencia. Ahora la pregunta es, ¿con qué medimos o describimos tanto el tiempo como el clima? Bueno, resulta que para los dos usamos los mismos ingredientes. A estas variables medibles las llamamos los elementos. Y como son varios, para que no se nos escape ninguno, aquí va un truco de memoria, una mnemotecnia. Solo hay que recordar la frase, tu historia parece pura vida increíble. ¿Ven? La T de temperatura, H de humedad, la primera P de precipitación, la segunda P de presión, la V de vientos y la I de insolación. ¡Facilísimo! El primero, súper conocido, la temperatura. Simplemente qué tan caliente o frío está el aire. El instrumento, el termómetro de toda la vida. Luego, la humedad. No es más que la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Y para medirla, se usa el higrómetro. Seguimos con la precipitación. Ojo, no es solo lluvia, es cualquier forma en la que el agua cae de la atmósfera. Lluvia, nieve, granizo, todo eso. Y la cantidad de lluvia se mide con el pluviómetro. Ahora, uno un poco más abstracto. La presión atmosférica. Aunque no lo sintamos, el aire pesa. Y ese peso que ejerce sobre nosotros es la presión. Se mide con un barómetro. Los vientos. Sencillo, es el aire en movimiento. Pero aquí medimos dos cosas. Atención. La velocidad con un anemómetro y hacia dónde va, o sea, la dirección, con la veleta. Y al último elemento, la insolación. Suena complicado, pero es solo la cantidad de energía solar que llega a la superficie. ¿Cómo se mide? Con un heliógrafo. Perfecto, ya tenemos los elementos, los qué. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué la temperatura es diferente en la costa y en la sierra? ¿Qué hace que en un lugar llueva mucho y en otro casi nada? Bueno, los responsables de todo esto son los factores. Exacto. Si los elementos son lo que medimos, los factores son los que causan esas mediciones. Son las grandes fuerzas, los jefes que condicionan a los elementos y hacen que varíen de un lugar a otro. Y para entenderlos mejor, vamos a dividirlos en dos grandes grupos, como dos equipos. Por un lado tenemos los factores cósmicos, que tienen que ver con la Tierra como planeta en el espacio, y por otro, los factores geográficos, que dependen de las características propias de la superficie de la Tierra, como las montañas o los océanos. A ver, un repaso rápido. En el equipo de los cósmicos, ¿quiénes juegan? La forma de la Tierra, su rotación sobre su eje y su traslación alrededor del Sol. En el equipo de los geográficos, ¿quiénes están? La latitud, o sea, qué tan cerca estamos del ecuador, la altitud, qué tan alto estamos, y la influencia del mar, que llamamos oceanidad. Ok, ya tenemos las piezas.
elementos y factores. Ahora, ¿cómo encajan? Vamos a verlo con un ejemplo práctico que además siempre viene en los exámenes: el proceso del viento. Esto es más fácil de lo que parece. Miren, por un lado tenemos una zona de alta presión. Ahí el aire es frío, más denso, más pesado, como que se aplasta contra el suelo. Por otro lado, una zona de baja presión, aire caliente, más ligero que tiende a subir. ¿Y qué hace la naturaleza siempre? Busca el equilibrio. Entonces, el aire de forma natural se muere desde donde sobra, o sea, la alta presión, hacia donde falta, la baja presión. Y ya está, ese movimiento de aire, eso es el viento. Bueno, hemos avanzado un montón, así que ahora toca resumir. Vamos a quedarnos con lo esencial, el extracto puro, lo que no se puede olvidar de ninguna manera para el examen. Estos son los hacks, los puntos clave. A ver, si se van a acordar de solo 3 cosas de todo esto, que sean estas. Atención, hack número 1. Tiempo es la foto del día. Clima es el álbum de 30 años. Hack número 2. Los elementos se miden, como la temperatura. Los factores los condicionan, como la altitud. Y hack número 3. La regla de oro del viento. El aire siempre va de alta presión a baja presión. Con esto claro, ya tienen la mayor parte del tema en el bolsillo. Y cerramos con una pregunta para que se quede dando vueltas. Ahora que conocemos las reglas del juego, ¿cómo es que estos factores y elementos que vimos, la altitud de la cordillera de los Andes, estar tan cerca de la línea ecuatorial, la influencia del Océano Pacífico, cómo se combinan para crear la locura de climas que tenemos en el Perú, de la costa desértica a la selva húmeda? Ahí, en esa pregunta, es donde toda esta teoría... Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.